Vamos a ver cómo va iOS 18.2 en el iPhone SE modelo 2020. Entonces ya lo tengo aquí instalado, vemos que tenemos 100% de batería. Vamos a ver también en cuánto queda la batería cuando acabemos de hacer el video. Vamos a hacer una pequeña prueba de batería con 2 horas de juego. Entonces podemos ver que iOS 18.2 me pesó 6,38 GB. Podemos ver que ya está actualizado. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, 100% de batería. Vamos a empezar con Snapchat. Vamos a ver cómo está el rendimiento de iOS 18.2 en el iPhone SE. Hasta el momento vemos que se está comportando bien. De igual forma, pues apenas llevo 2 aplicaciones abiertas. Vamos a seguir mirando más videos por aquí. Bien, vemos que hasta el momento se está comportando bien. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos con Facebook, ya lo tenemos abierto. Podemos ver que el rendimiento se ve que está bastante bien. Las aplicaciones no tardan bastante tiempo en abrir. De hecho, considero que están abriendo bastante rápido. Vamos a mirar por acá algunos videos. Vamos a entrar así en diferentes perfiles. Vamos a ver cómo está el rendimiento del iPhone SE, casi 2025. Vamos a entrar ahora en ese otro perfil. Vamos a seguir mirando más videos por acá. Bien, vemos que se está comportando bastante bien. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Instagram. Fíjate que ya lo tenemos abierto. Vemos que hasta el momento se está comportando muy bien. Vamos a mirar más videos Reels por acá. Pero en ese momento ya se está empezando a poner un poco caliente. Ya se está empezando a poner tibio el teléfono. Vamos a mirar más videos por acá. Vamos así a entrar en diferentes perfiles. Vámonos para atrás. Seguimos deslizando. Entremos ahora en ese otro perfil. Vamos a mirar más videos por acá. Bien, vámonos para atrás. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con X. Bien, fíjate que ya lo tenemos abierto. Vamos ahora a mirar algunos perfiles por acá. Seguimos deslizando. Vamos a mirar por acá algunas publicaciones que ha hecho. Bien, vámonos para atrás. Seguimos deslizando por acá. Vemos que hasta el momento todo bastante bien. Vamos a entrar ahora en algún perfil cualquiera. Bien, seguimos para atrás. Vamos a seguir deslizando. Vamos a mirar este otro perfil. Bien, vamos a seguir mirando más publicaciones. Vemos que hasta el momento se está comportando bastante bien. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que el rendimiento se ve que está bastante bien. Vamos a entrar ahora en algún directo de estos. Vamos a mirar por aquí, Picture in Picture. Las animaciones funcionando bien. Bien, vamos a seguir mirando más videos por acá. Bien, podemos ver que hasta el momento cero problemas. Vámonos ahora con Speak Test. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con TikTok. Bien, vemos que las aplicaciones están abriendo rápido. El contenido también está cargando rápido. Vamos a entrar ahora en algún perfil cualquiera. Vamos a seguir mirando más videos por acá. Bien, para atrás. Atrás, seguimos deslizando. Déjame saber cómo ves el rendimiento del iPhone SE modelo 2020 en 2024 con su última actualización de iOS 18.2. Vamos a mirar más videos por acá. Bien, podemos ver que hasta el momento anda todo bastante bien. Sacamos los comentarios, bien. Comentarios, bien, para atrás. Seguimos deslizando, comentarios. Fíjate que el rendimiento sigue estando bastante bien. Vamos a seguir mirando más videos por acá. Bien, vamos para atrás, seguimos deslizando. Cero problemas. Vámonos ahora con Tumblr. Me parece que con esta nueva actualización como que el rendimiento ha mejorado un poco. Vamos ahora a mirar algún perfil cualquiera o algún blog. Bien, hasta el momento vemos que todo anda bastante bien. Vámonos ahora con Netflix. Bien, sin ningún problema. Vámonos con Spotify. Ya tenemos 99% de batería. Ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Amazon. Fíjate que las animaciones también las está haciendo bien. Vamos a deslizar por acá. Vamos a entrar en alguna publicación cualquiera. Entremos a esta. Bien, seguimos mirando por acá abajo. Fíjate que al momento de cargar como el contenido lo está haciendo bien y rápido. Vamos a mirar otra publicación por acá. Bien, seguimos deslizando. Esta actualización parece que sí ha mejorado bastante en cuanto a rendimiento. De igual forma, pues ya más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Vámonos ahora con eBay. Bueno, el de Geekbench todavía no está funcionando, así que pues solamente vamos a ver el de Antutu. Vamos a mirar publicaciones por aquí. A ver de pronto cómo se está comportando. Vamos a mirar por acá imágenes. Bien, vamos a abrirlas. Bien, seguimos deslizando por aquí. Vamos ahora a mirar si tenemos el trabón que teníamos anteriormente. Bien, ahí como que más o menos. Vamos a deslizar rápidamente por aquí. Como que más o menos, pero ha mejorado bastante, ¿no? Porque antes sí que tenía un trabón bastante fuerte. Ahora fíjate que ya no. Seguimos deslizando. Bien, vemos que se está comportando bastante bien.
Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Mercado Libre. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que las aplicaciones están abriendo bastante rápido. Vamos ahora a mirar por acá algunas publicaciones. Bien, vamos a mirar otra publicación por acá, las imágenes, vamos a abrirla, vamos a seguir mirando más imágenes por aquí. Vamos a salir, vamos a seguir deslizando por acá. Bien, vemos que se está comportando bastante bien. Vamos a mirar más imágenes. Bien, seguimos deslizando sin problemas. La batería ya la tenemos en 97% y llevo casi 8 minutos desde que empecé a grabar. Entonces bien, vamos a dejar todas estas aplicaciones aquí abiertas y vamos a mirar con algunos juegos. Esos juegos los abro más que todo para probar lo que es la memoria RAM. Les recuerdo que son 3 GB que tiene. Y también para probar un poco la batería, ya que con abrirlos gasta más batería de lo normal. Entonces bien, podemos ver que ya tenemos el juego abierto. La animación de inicio la hizo bastante bien. Vamos a darle play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. También algunas personas me preguntan que por qué estos juegos. Pues bueno, también lo que pasa es que como son teléfonos para hacer videos aquí en YouTube, los compro con 64 GB de memoria RAM o el almacenamiento base. Entonces claramente no me cabe meterle como juegos mucho más grandes, más pesados, a pesar de ya todas las aplicaciones que tengo. Entonces también es por eso. Bueno, bien, vamos a darle play. Fíjate que el rendimiento del iPhone SE todavía sigue estando bastante bien y siento yo que ha mejorado con esta última actualización. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. Bien, vamos a dejarlo ya ahí. Y fíjate que con abrir esos juegos ya nos bajó la batería de 96%. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo estaría la gestión de la multitarea, la memoria RAM. Les recuerdo que son 3 GB apenas que tenemos. Entonces vámonos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es Subway Surf, Temple Run 2 abierto, Temple Run 1 abierto también. Vámonos ahora con Mercado Libre cerrado, vámonos con eBay abierto, vamos a ver qué tan rápido reacciona. Y fíjate que está reaccionando rápido. Vamos a mirar con las demás aplicaciones. Amazon cerrado, Spotify abierto, Netflix abierto, reaccionando rápido. Vámonos ahora con Tumblr cerrado, vámonos con TikTok cerrado. Bueno, la gran mayoría de aplicaciones deben de estar cerradas. Vámonos ahora con Twitch abierto, vamos a ver si reacciona rápido. No, le cuesta un poco de trabajo. Fíjate nada más ahí como se ve un poco lento. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos con X abierto. Vamos a ver qué tanto tiempo tarda en reaccionar. Bien, al principio se demoró un poco en reaccionar, pero ya con el tiempo se va recuperando. Vámonos ahora con Instagram. Ahí tenemos algo de delay, pero reaccionando rápido. Vámonos ahora con Facebook. Actualizo la pantalla de inicio, reaccionando rápido también. Vámonos ahora con Pinterest, aunque tenemos algo de delay, ¿no? Como que se demora un poco en entrar cuando le tocas al icono y se demora un poco en salir cuando hundes el botón. Bien, vámonos ahora con Snapchat y abierto también. Y ahora la batería la tenemos en 95%. Entonces al momento de abrir las aplicaciones vemos que abren rápido, no tenemos trabas, lagueos ni nada de eso. Pero al momento de que abramos bastantes aplicaciones y algunos jueguitos, porque estoy seguro que esos juegos es lo que cerró las demás aplicaciones, entonces ahí es donde vemos que se van cerrando las demás aplicaciones y que le cuesta un poco más de trabajo reaccionar. Pero pues como siempre digo, si vas a utilizar como de a 4 o 5 aplicaciones al mismo tiempo, como dejarlas ahí abiertas, pues no vas a tener ningún problema. Entonces vamos ahora sí a mirar el resultado que tenemos en el Antutu. En la primera prueba tenemos un resultado de 721.399 puntos. Por acá les dejo los otros puntajes para las personas que quieran verlo. Y por acá en la segunda prueba, ya cuando el teléfono está un poco frío, vemos que nos ha subido un poco, ya teniendo un resultado de 793.222 puntos. Como les digo, el Geekbench todavía no está funcionando, entonces por eso no pude hacer la prueba. Vamos a mirar ahora en cuanto a animaciones. Vamos a mirar por acá. Vamos a deslizar por acá en el centro de control. Bien, vamos a mirar por acá las animaciones, momento de entrar, salir de las aplicaciones. Vamos a mirar por acá, vamos a mirar por acá. Bien, entonces vemos que las animaciones las está haciendo bien también. Entonces ahora sí, como siempre, vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Vamos a iniciar la prueba con 92% de batería. Vamos a ver cuánto termina cuando acabemos de hacer el video o cuando acabemos de hacer esta prueba. Entonces nos vamos una hora con el juego de Subway Surf. Mientras tanto les muestro
que el brillo y el volumen vamos a dejarlos iguales los dos, como mitad de este icono. El Wi-Fi y el Bluetooth prendidos. AirDrop solamente contactos, no tengo SIM card, eso puede que influya un poco, pero pues no demasiado. 92% de batería, entonces vamos a ver en cuánto queda con una hora de estar jugando Subway Surf. Y en ese momento ya acaba de pasar la primera hora, entonces vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Y tenemos un 73%. Vamos a mirar acá, brillo, volumen exactamente igual, Bluetooth, Wi-Fi prendidos. Vamos entonces ahora otra hora con el juego de Asphalt. Entonces recuerde que estábamos en 73%. Entonces vamos a ver en cuánto nos queda la batería después de estar una hora jugando el juego de Asphalt. Bien, en ese momento ya acaba de pasar la otra hora. Y vamos a mirar en cuánto tenemos la batería. Podemos ver que tenemos un 24%. Sinceramente veo que sí ha mejorado en cuanto a rendimiento y en cuanto a batería, porque con versiones anteriores en este momento dándole exactamente el mismo uso con las mismas aplicaciones, las mismas 2 horas de juego, ya la batería estaría en menos de 20%, estaría por ahí en un 18, 19 o quizás 20% de batería, y pues ahora tenemos un 24%. No es que sea como una mejora muy grande, pero pues a comparación con versiones anteriores sí que está bien. Vamos a mirar aquí la condición que tenemos una condición de 85% de batería. Bueno, vamos a mirar aquí el resultado. Podemos ver que pantalla encendida 3 horas 28 minutos, lo que más batería consumió fue el Asphalt, 1 hora, Subway Surf 1 hora, y pues acá abajo las demás aplicaciones. Sí recomiendo actualizar a iOS 18.2, si ya estás en iOS 18, sí recomiendo actualizar. Si no estás en iOS 18 y prefieres más bien tener mejor batería, pues quédate en iOS 17. De igual forma, si quieres probar las nuevas actualizaciones y todo eso, pues como te digo, con iOS 18.2 ha mejorado un poco en cuanto a batería. Déjame saber a ti cómo te va en cuanto a rendimiento y batería. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Terminamos el video con 24% de batería. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.